lazos llenos de afecto y aventuras. Es cierto que nuestras mascotas son algunos de los amigos más verdaderos, seres puros y sin un ápice de maldad. Tal había sido el caso de Doomguy, quien durante años de servicio militar solo había atestiguado violencia, guerra y el egoísmo humano. Por lo que, y aunado a una infancia difícil por la pérdida de sus padres, lo habían vuelto un hombre duro, bestial, desalmado y sanguinario en el campo de batalla. Sin embargo, todo había cambiado el día en que una pequeña que él había rescatado de unos insurgentes enemigos le regalaría una pequeña coneja. Su mirada había movido algo dentro del marín, por lo que la nombraría Daisy como su madre, la única persona en este mundo que le había mostrado un poco de bondad. Con el paso de los años, él se enamoraría de la criatura profundamente, y a través de esta unión, el soldado había descubierto lo mejor de su personalidad, y de alguna forma había logrado aprender a vivir con mucha más alegría en este terrible mundo. Lamentablemente, cuando Doomguy se enfrentó a los demonios que habían invadido las bases de la UAC en Phobos y Deimos, ellos habían logrado entrar en su mente, conociendo a Daisy, por lo que, en venganza y clara Perdón, perdí una historia más adelantada. Acabo de olvidar algo. En un futuro cercano, la Union Aerospace Corporation, por sus siglas en inglés UAC, se convertiría en uno de los conglomerados empresariales más importantes de la Tierra, tan poderosos que liderarían diversos campos de investigación científica, con lo que al poco tiempo la humanidad experimentaría un avance tecnológico nunca antes visto. Todos verían a la UAC como el mesías de este milenio, lo que le ganaría un lugar muy importante dentro de los gobiernos terrestres. Pronto la corporación impulsaría la exploración espacial, con el objetivo de establecer estaciones espaciales en astros lejanos, donde nadie pudiera cuestionarle su ética o escrúpulos en sus experimentos, como los nazis lo habían intentado años atrás, con lo que la UAC se apoderaría con estaciones espaciales de Marte y sus dos lunas, Phobos y Deimos. El sueldo y prestigio por trabajar allí era impresionante, por lo que muchos doctores de la comunidad científica buscarían entrar, buscando un futuro prometedor. Además, la UAC aprovecharía sus contactos con el gobierno para conseguir militares que funcionaran como la seguridad de sus instalaciones. Nada podía salir mal. Esta historia comienza con un ideal transmitido de generación en generación en una familia de peleadores, la defensa de los débiles contra los abusadores. El último de esta familia era conocido como el mejor de los Marines de las fuerzas militares humanas, y no era para menos, pues su bisabuelo fue conocido como el hombre que había derrotado al imperio nazi. Así que él no podía ser menos que excepcional en el campo de batalla, lo que le volvería duro e incapaz de mantener relaciones con otros humanos. Sin embargo, él había encontrado lo necesario en Daisy, una pequeña coneja que era su compañera, su amiga y su principal conexión con su parte humana. De hecho, este gran valor que sentía por la vida, gracias a Daisy, lo habían llevado a golpear a su oficial en mando, debido a que él había ordenado a sus soldados disparar contra un grupo de manifestantes civiles, algo inhumano que él no podía permitir. Lamentablemente, esto ocasionaría que el oficial recurriera a sus influencias al considerarlo peligroso para él, con lo que el marín sería castigado y exiliado a una de las bases en Marte, como miembro de seguridad de la UAC. Sintiendo una gran pena, él tendría que ir o se le consideraría un desertor, por lo que utilizaría todos sus ahorros para dejar bajo un cuidado especializado a Daisy, esperando regresar y reunirse con su amiga. Obedeciendo a sus superiores y aceptando la degradación como todo un hombre, él abordaría el transbordador, lleno de soldados que le reconocerían inmediatamente por su apodo de guerra, Doomguy. ¿Qué pasa, gamers? Yo soy Roax. Doom ha vuelto a History Gamer.
Antes de que sea lanzado Doom Eternal este 20 de marzo, vamos a resubir algunos videos que exploramos hace casi 3 años, para que podamos agregar detalles a la trama que conectan con nuestra saga de videos de Wolfenstein. Recuerda que estos videos no son oficiales, estas tramas son inventadas en su mayoría por mí para conectar estos juegos clásicos con los recientes lanzamientos de Doom 3, 2016 y Eternal en una sola historia cronológica, que además conecta con los universos de Wolfenstein y Commander Keen, pues todos los protas de los juegos son miembros de la familia Blazkowicz. Todo esto me lo saqué de varias teorías de los fans de Doom, por las referencias en los juegos y comentarios de los desarrolladores que aproveché para crear esta historia. También me baso en los manuales y la jugabilidad de los juegos, no todo es inventado. Finalmente aprovecho para hacer mención especial de todos mis patrocinadores que donan al canal y que me han permitido mejorar los videos y mi equipo de trabajo. Muchas gracias amigos. Ahora sí, prepárate para conocer el pasado humano del poderoso y brutal Doomslayer, mucho tiempo antes de ser convertido en un centinela nocturno. Y lo principal, la razón de su odio contra todo el infierno en la historia de Doom 1993. ¡Comencemos! Bienvenidos a History Gamer, el épico canal que te recomienda cuidar, proteger y amar a todos los animales del mundo. Pronto lo entenderán. El Marine pasaría sus primeros días de trabajo sentado en una sala de vigilancia, algo muy aburrido, por lo que comenzaría a investigar en las terminales a su disposición los archivos restringidos de la corporación, analizando en su mayoría los datos de los trabajadores militares, científicos y demás personas que allí residían, para ver los potenciales peligros para la base. Sorpresivamente, él encontraría un archivo secreto sobre los experimentos llevados a cabo en este remoto sitio, descubriendo que la UAC, entre otras cosas, desarrollaba muchos proyectos militares. Una de ellas, y la más ambiciosa, era la teletransportación de materia, un sueño para la corporación. Sin embargo, hasta el momento, solo habían intentado transportar objetos inanimados. Pero el éxito en estos experimentos los había llevado a desarrollar portales mucho más grandes, por lo que la UAC estaba planeando avanzar al punto de intentar transportar humanos. El Marine, preocupado por las consecuencias que esto tendría, seguiría los experimentos de cerca. Al poco tiempo y tras distintas pruebas, los primeros humanos que cruzarían los portales desaparecerían, sin llegar al otro lado. Incluso regresaban muertos con extrañas laceraciones en el cuerpo, como mordeduras, piel seca y quemada, incluso descuartizados. Los pocos que habían sobrevivido llegaban al borde de una esquizofrenia psicótica, masticando la mitad de sus dedos. Diablos, pues a pesar de todo esto, los experimentos continuarían sin la más mínima moralidad, por lo que el Marine realizaría una copia de toda esta información para tener evidencia con la cual denunciar estos actos al gobierno terrestre. Lamentablemente, antes de poder actuar, él recibiría un mensaje urgente de la luna de Phobos, donde además de escuchar alaridos incoherentes, lograría entender que requerían soporte militar de inmediato. De pronto, un gran estruendo se escucharía en el cielo de Marte, desencadenando fallas eléctricas en toda la instalación. Y después de unos minutos de penumbra, los científicos lograrían revisar qué había sucedido, descubriendo con horror que la luna de Deimos había desaparecido sin dejar rastro. No lograba verse en los radares. Además, los sistemas de comunicación estaban inservibles, por lo que no podían contactar con ninguna de las estaciones en las lunas. En medio de esta confusión, el Marine les informaría del mensaje recibido, por lo que, como último recurso, y antes de que Phobos tuviera el mismo destino que Deimos, se decidiría enviar al veterano Marine y a un escuadrón armado a investigar qué demonios había ocurrido. Doomguy, como era conocido por sus compañeros, tenía un mal presentimiento sobre esto. Sabía que los experimentos secretos e ilegales de la UAC tenían que ver con este incidente, pero debía de obedecer. Además, buscaría rescatar a los civiles en la estación,
siguiendo sus principios. Al llegar, la primera orden para el soldado sería asegurar el perímetro de la entrada, mientras el resto de su equipo, con el armamento pesado, entraban en las instalaciones. Tras muchas horas de espera, su radio recibiría una única señal, escuchando sonidos de combate, disparos y hombres gritando. Maldita sea, necesitaban ayuda. Armado solo con una pistola, Doomguy entraría sin dudarlo, para jamás volver a ser el mismo. Dentro, un enorme ser demoníaco lo atacaría. Desconociendo su amenaza o habilidades, el marín lo acribillaría con plomo, obteniendo posteriormente del cadáver de uno de sus compañeros una escopeta, con lo que partiría por la mitad a estas malditas bestias desconocidas que le atacarían. Lleno de pánico por lo que estaba presenciando, él avanzaría encontrándose con que todas las instalaciones estaban vacías. No había sobrevivientes. Incluso las vísceras de sus compañeros yacían en pedazos en el piso. Además, símbolos demoníacos se encontraban por todas partes, lo que parecía ser parte de ritos satánicos. Sin entender un carajo, Doomguy se toparía con sus compañeros que parecían estar poseídos y le atacarían, por lo que se vería obligado a acabar con ellos. Finalmente, tras acabar con varias bestias que escupían fuego por la boca, él descubriría en los registros de video de la estación que los portales utilizados en el experimento de transportación de materia había conectado con el mismísimo infierno, por lo que, y tras seguir con sus experimentos, un sinnúmero de demonios y espíritus inmundos habían cruzado, invadiendo el lugar en cuestión de segundos, asesinando a todos. Por lo que, y buscando detener que más de los demonios cruzasen a nuestra dimensión, el soldado acudiría al portal que existía entre Phobos y Deimos, el cual estaba resguardado por varones del infierno, seres con cuernos y patas de cabra marrón, a los que se enfrentaría con todo el armamento pesado recolectado, el cual incluía una BFG 9000, el arma humana más poderosa, un rifle de plasma muy pesado que solo podía ser utilizado por los soldados más fuertes, debido a su gran fuerza de repulsión. Al eliminar estos malditos, él intentaría cerrar el portal, destruyéndolo y desconectándolo, pero sería imposible. El portal se sostenía solo, así que creyendo que era mantenido abierto desde el otro lado y sin otras opciones, él cruzaría esperando lo peor. Al llegar, el hedor de la carne podrida rasparía su nariz, y él se percataría de que su entorno era muy similar a la base perdida de Deimos, que antes había desaparecido, por lo que entendería que había sido absorbida por el infierno, ahora retorcida y corrompida, con madera, mármol y piedra que reemplazaban los paneles de control. La carne colgaba de las paredes, y la lava y el flujo sanguíneo se reunían en piscinas. ¡Mierda! Buscando al responsable del portal, él lograría llegar con el señor todopoderoso Cyber Demon, quien lo reconocería al instante, hablando con visiones a su cabeza, e informándole que en el pasado un miembro de su familia lo había hecho sufrir como nadie, desmembrando sus herramientas de tortura, por lo que ahora él pagaría el precio. Esta bestia musculosa y alta, parecida a un minotauro, tenía 2 cuernos y un gran lanzacohetes, pues parecía que los demonios comenzaban a adoptar la tecnología humana, combinando sus cuerpos con partes biomecánicas que los hacían más mortales. Doomguy se enfrentaría a la maldita bestia con todas sus fuerzas, refugiándose de los ataques y disparando con odio a su agresor, quien le revelaría que sus legiones de demonios buscaban atravesar al mundo humano para conquistarlo y reclamar su tierra como parte del infierno. Afortunadamente, el coraje de su sangre y su legado como peleador hasta el último respiro lo harían vencer. Lleno de furia y sobre el cadáver de su enemigo, él vería con sus propios ojos que Deimos flotaba sobre el mismo infierno, por lo que, decidido a rastrear la invasión hasta su fuente última, se lanzaría a la superficie del Tártaro para continuar con su brutal batalla. Sin detenerse y aferrándose a sus armas, el marín llegaría al corazón del infierno, su ciudad capital, donde se encontraría con la abominación mecanizada, el cerebro detrás de la invasión, el Spider Demon, un enorme cerebro con rasgos faciales montado encima de un chasis cibernético con 4 piernas mecánicas y una ametralladora. Usando su BFG, el soldado arremetería contra la bestia, la cual gozaba de una resistencia colosal.
Afortunadamente la armadura del soldado le haría resistir los ataques, y finalmente su coraje y convicción lograrían convertir a la criatura en una ruina carbonizada de metal fundido y salpicaduras de materia cerebral. Lo había logrado. Tras esto, un portal secreto sería revelado frente a sus ojos, revelando al fin los verdes campos de la tierra. Aliviado, el marín regresaría a casa para poder ver a su coneja Daisy. Pero esto solo resultaría ser una burla de los demonios, pues al volver en sí, claro que se encontraba en la tierra, pero la cabeza de Daisy yacía en las manos del marín. Los desgraciados la habían asesinado y la tierra había sido invadida por las huestes del infierno. Daisy, te juro que esos malditos bastardos pagarán por esto. ¿Sabes por qué elijo el nuevo Tron Rápida Acción? Porque alivia el dolor, el doble de rápido. Y eso... El vínculo que existe entre un humano y su mascota puede ser tan grande como inexplicable, entendido solo por personas que han logrado construir estos lazos llenos de afecto y aventuras. Es cierto que nuestras mascotas son algunos de los amigos más verdaderos, seres puros y sin un ápice de maldad. Tal había sido el caso de Doomguy, quien durante años de servicio militar solo había atestiguado violencia, guerra y el egoísmo humano. Por lo que, y aunado a una infancia difícil por la pérdida de sus padres, lo había envuelto un hombre duro, bestial, desalmado y sanguinario en el campo de batalla. Sin embargo, todo había cambiado el día en que una pequeña que él había rescatado de unos insurgentes enemigos le regalaría una pequeña coneja. Su mirada había movido algo dentro del marín, por lo que la nombraría Daisy como su madre, la única persona en este mundo que le había mostrado un poco de bondad. Con el paso de los años, él se enamoraría de la criatura profundamente, y a través de esta unión, el soldado había descubierto lo mejor de su personalidad, y de alguna forma había logrado aprender a vivir con mucha más alegría en este terrible mundo. Lamentablemente, cuando Doomguy se enfrentó a los demonios que habían invadido las bases de la UAC en Phobos y Deimos, ellos habían logrado entrar en su mente, conociendo a Daisy. Por lo que, en venganza y clara repercusión por sus actos, la pequeña coneja había sido el primer objetivo cuando ellos lograron abrir un portal a la Tierra. No, habían logrado controlar la tecnología humana y una masiva invasión a la Tierra había ocurrido. Cuando el Marine logró llegar a su hogar, era demasiado tarde. Él vería su ciudad natal ser consumida por las llamas, mientras sufría uno de los lutos más fuertes de su corazón, sosteniendo la cabeza de Daisy en sus manos. ¡Qué terrible pérdida! Junto con ella se había ido el amor más grande del mundo, la alegría y la diversión de todos sus días. El Marine no resistiría este dolor, por lo que cargaría su arma, convirtiendo su pena en odio. Estos bastardos iban a lamentarlo por eones de tiempo. Detener esta invasión ya no le importaba. Solo destrozar y desgarrar a cada cerdo demonio hasta acabar con todos. ¿Qué pasa, gamers? Yo soy Roax. Les traigo el segundo video de esta brutal saga, un título lanzado en 1994 por ID Software que continúa con los acontecimientos del primer Doom. Antes de avanzar, agradezco a todos los patrocinadores del canal que apoyan History Gamer con donaciones y que nos han permitido mejorar el contenido. Gracias por creer en mí y en lo que hago, amigos. Como aclaro, en todos estos videos estamos conectando los juegos clásicos de Doom con los actuales lanzamientos de Bethesda Softworks, incluso con los universos de Wolfenstein, Commander King y Doom 3, por lo que creamos una sola historia cronológica que puedes ver en nuestra lista de reproducción. Sin embargo, nada de esto es oficial o canon dentro del actual universo. Entiendan que todas estas son teorías de fans como yo. Con esto claro, te pido me acompañes a vengar a Daisy, en esta secuela que supuso un éxito en la historia de los videojuegos y fue reconocido en su época como el mejor de su género. En la historia de Doom 2, Hell on Earth. ¡Comencemos!
Bienvenidos a History Gamer, el épico canal que al presenciar la ira del Marine en su mayor esplendor, se volvió grosero y maldice cada 5 segundos. Diablos. Doomguy accedería al primer complejo de entrada a la ciudad, donde notaría 2 zombies armados, por lo que sin pensarlo los despedazaría con una granada, avanzando a través del caos de la ciudad y eliminando a las mismas criaturas a las que se había enfrentado en Phobos. Pero esta vez sería mucho más brutal y agresivo, potenciando su traje al máximo para dotarlo de habilidades de combate y fuerza sobrehumana. Carajo, estas bestias habían cometido un terrible error. Su perdición se aproximaba en una armadura de combate humana. Poco a poco el Marine descubriría que afortunadamente los demonios solo habían podido crear un portal que conectaba con esta ciudad, casualmente la ciudad natal del soldado. Sin embargo, a pesar de que la invasión solo era en esta parte de la Tierra, los gobiernos terrestres, desconociendo todo lo ocurrido en las instalaciones de la UAC en Marte y sus 2 lunas, habían creído que este portal significaba que de algún modo sobrenatural los demonios estaban arribando a la Tierra. Por lo que por consejo de la Iglesia, y antes de que toda la humanidad fuese aniquilada, los países del mundo habían decidido no pelear y escapar a bordo de enormes naves para transportar a la gran mayoría de sus ciudadanos fuera de la Tierra. Malditos cobardes. Por su lado, Doomguy avanzaría sin temor, encontrándose con nuevos tipos de enemigos, como el Chain Gunner, militares zombies terrestres mucho más resistentes y con un calibre más poderoso, además de un caballero del infierno, una criatura similar a los varones vistos en Deimos, pero menos resistentes y con ataques mucho más poderosos. Los Simps abundaban, pero nada lo prepararía para los Revenant, uno de los primeros resultados de la bioingeniería aplicada por los demonios al dominar la tecnología humana. Altos esqueletos con una armadura metálica y armados con lanzamisiles en sus hombros. Afortunadamente el Marine recuperaría blindaje de los cuerpos de los soldados de la ciudad, con lo que lograría resistir los duros ataques. Pronto Doomguy lograría encontrar a algunos soldados con vida, quienes le informarían que el único puerto espacial en la ciudad había sido tomado por los demonios, con una especie de barrera de fuego, por lo que los pocos centenares de ciudadanos que habían logrado sobrevivir se encontraban esperando a que alguien lograra apagar estas barreras y escapar como lo habían hecho los demás países del mundo. Así que el Marine decidiría apoyarlos con esto, para salvar muchas vidas. Era lo que a Daisy le hubiera gustado, pues además conocía a los demonios y entendía que pronto lograrían abrir más portales en el mundo, convirtiéndolo totalmente en un lugar de pena y muerte. La batalla sería desenfrenada, pues arribarían Mancubus, nuevos tipos de demonio humanoides equipados con lanzallamas, capaces de emitir una rápida serie de fuego. Tras una brutal y difícil batalla, Doomguy lograría eliminar a todos los demonios en la Tierra, pero él sería el único sobreviviente, así que rápidamente desactivaría la barrera demoníaca, permitiendo al resto de los humanos de su ciudad escapar. Carajo, en verdad ahora era el único humano que quedaba en la faz de la Tierra, y cansado tras tanto, él se sentaría a esperar la muerte, sabiendo que los demonios no tardaban en invadir todo el mundo. De pronto su radio recibiría una transmisión de las naves que habían escapado, revelando que al salir a órbita habían logrado comunicarse con los científicos de la UAC que quedaban en Marte, quienes les habían contado sobre todo lo ocurrido, y además habían logrado rastrear la fuente de la invasión a la Tierra, por lo que el mensaje pedía a cualquier fuerza militar que quedara en la Tierra acceder al portal al mismo infierno, para detener esta señal y evitar la invasión. La Tierra aún podía recuperarse. De cualquier forma, su hogar, su vecindario y todos sus vecinos habían muerto. Daisy no regresaría, ya no tenía nada que perder. Así que el soldado atravesaría las ruinas de su ciudad y callejones ingresando en el portal y llegando nuevamente a las profundidades del infierno. De nuevo en casa, Doomguy comenzaría a destrozar a las huestes infernales sin piedad, haciendo temblar los cimientos del Tártaro y viendo cómo todo lo que se le había enseñado de niño era una mentira. Los demonios no eran seres oscuros e invencibles que torturaban a los malvados por toda la eternidad.
Claro que eran sanguinarios, brutales y gozaban de torturar humanos, pero eran criaturas como cualquier humano, capaces de morir y ser descuartizados, habitantes de otra dimensión con poderes que desafiaban las leyes de la física en la Tierra. Pero ¿cómo había nacido esta leyenda? Y si esta era la realidad, ¿qué sería del cielo y Dios? Su batalla sería claramente más difícil, pues los estúpidos egoístas de la UAC solo habían conseguido dotar al Tártaro con tecnología poderosa, haciendo a estas bestias más letales. Sin embargo, nada detendría a este guerrero con sed de venganza. Pronto él se encontraría con soldados que habían sido dejados allí, por lo que más motivado que nunca, juntos guiaría a estos hombres al origen de la señal, atravesando un portal mórbido y terrorífico. Pero del otro lado se encontraría finalmente con el responsable de todo su sufrir, quien había orquestado esta invasión, la muerte de Daisy y la destrucción de su hogar, el demonio más grande que jamás hubiera imaginado, el icono del pecado, una enorme cabeza de cabra con un cuerpo mutilado y muchos brazos que tenía un cerebro expuesto quirúrgicamente, por lo que iniciaría la brutal batalla y los soldados le atacarían con todo su arsenal. Rociando de plomo a esta porquería, buscaría derribarla, sabiendo que lo único que mantenía el portal abierto era ella. Finalmente, tras varios disparos de la Big Fucking Gun 9000 y tras resistir como todo un infeliz, Doomguy y sus hombres lograrían eliminar al líder de estas criaturas asquerosamente horribles y modificadas. Una gran explosión ocurriría. Y de pronto el Marine sería transportado a la Tierra, viendo cómo todos los humanos habían regresado, y con la ayuda de los científicos de la UAC habían rastreado la señal del traje del Marine, trayéndolo de vuelta antes de que el portal fuese cerrado para siempre. Doomguy pediría volver a asegurarse que esta criatura estaba muerta. Además, había dejado hombres en el lugar, pero no había nada que hacer. Esto se había acabado y el portal había sido neutralizado. Malditos científicos de la UAC. Al menos los gobiernos se habían enterado de sus experimentos ilegales y las consecuencias de sus actos, por lo que pagarían todos los daños, y él sería testigo de ello. De pronto notaría en su mano un llavero con una pata de conejo similar a la de su pequeña Daisy, y al preguntarle a todos los presentes de dónde había salido, ellos le informarían que había regresado con ella. ¿Qué rayos significaba esto? ¿Acaso lo había recuperado del infierno? ¿O era un mensaje de los demonios para que recordara que esto no había acabado? Luego de que el intento de invasión por parte del infierno a la Tierra fracasara gracias a Doomguy, la luna de Deimos reaparecería en su órbita. Pero extrañamente la base de la UAC y un gran fragmento del astro no regresarían. Posiblemente habían permanecido en el infierno. Diablos, la corporación sufriría las consecuencias de sus experimentos ilegales, siendo acusada de poner en riesgo toda la vida humana, causando muchas muertes de científicos, militares y civiles. Sus bases restantes en el planeta rojo serían abandonadas, llenas de demonios, y el gobierno terrestre refundaría la compañía bajo una administración completamente nueva, con el objetivo de diseñar aceleradores cuánticos, máquinas que serían capaces de cerrar las puertas interdimensionales abiertas por el infierno, para evitar otro intento de invasión. Para ello, su nueva base de investigación sería instalada en Io, la cuarta luna de Júpiter, creyendo que la mayor distancia mejoraría la seguridad de la Tierra si algo salía mal. Mientras tanto, Doomguy, tras sus grandes méritos que habían salvado la Tierra, se encontraría de permiso descansando en la playa, buscando la paz de su mente tras la muerte de su amiga Daisy y todo lo que había atravesado.
Lamentablemente, el gobierno terrestre, sabiendo que él era el único humano que había derrotado a las fuerzas infernales, lo reclutaría para supervisar la seguridad de la nueva estación de la UAC, liderando y entrenando a una gran cantidad de Marines que vigilarían los portales que serían abiertos en Io para probar sus dispositivos. Así que con la promesa de que la UAC haría una gran contribución al fondo de veteranos y organizaciones protectoras de animales, el soldado aceptaría. De cualquier forma, ya no pertenecía a ningún hogar. El tiempo pasaría, y tras meses de preparación y entrenamiento en Io, la primer puerta interdimensional sería activada en la base. Y mientras todos los científicos recolectaban información y resultados necesarios para el acelerador, cientos de Marines liderados por Doomguy esperarían en la cámara del portal. La batalla iniciaría. Las máquinas de carne que cruzarían agitarían sus extremidades acorazadas, golpeándolas con sed de sangre. Pero en su búsqueda solo encontrarían la muerte, pues los soldados ahora conocían sus debilidades y movimientos gracias a Doomguy. Sorpresivamente, en medio de la larga batalla, el acelerador cuántico creado por la UAC funcionaría magníficamente, cerrando el portal y rebanando por la mitad a un Cyber Demon. Las bajas humanas serían nulas, y con este efectivo resultado, la UAC obtendría el apoyo total del gobierno para continuar, haciendo su investigación más audaz y menos cautelosa, para lograr crear un acelerador cuántico masivo que pudiese ser instalado en la Tierra, por lo que las jornadas de trabajo se alargarían, mientras que todos verían el dominio en las armas de Doomguy, que parecía odiar a estas bestias, notando una sonrisa en su rostro cuando era bañado con las vísceras de sus enemigos, transmitiendo un gozo indescriptible a sus hombres, diezmando a los demonios y controlando la situación. Finalmente, la última calavera en llamas gritaría, recibiendo 20 ráfagas de escopeta en todas direcciones, dejando al fin la cámara del portal en total silencio, excepto por el goteo de sangre. El infierno había fallado. ¿Qué pasa, gamers? Yo soy Roax. Actualmente estamos resubiendo las primeras historias de Doom para que funcionen con la cronología que hemos creado de este universo. Pues recuerda que decidimos conectar los juegos clásicos con Doom 3 y 2016 de manera no oficial, basándonos en las teorías y referencias de los juegos que conectan incluso con el universo de Wolfenstein y Commander King, para entender mejor de la lista de reproducción en orden. En esta ocasión les traigo el video de Final Doom, donde he juntado las historias de Plutonic Experiment y TNT Evolution, debido a que ambas historias son muy similares y la cronología funciona mejor así, incluso por el jefe final que es el mismo. Antes de iniciar, agradezco a todos los Marines que patrocinan History Gamer y que aparecen en este momento en tu pantalla. Muchas gracias por su apoyo, amigos. En esta ocasión vamos a explorar el resumen de este juego que consiste en 2 megawatts de 32 niveles cada uno, desarrollado en 1996 por una comunidad de fans y distribuido posteriormente como un producto oficial por ID Software. Equipa tu BFG y acompáñame a conocer la historia de Final Doom, de Plutonic Experiment y TNT Evolution. ¡Comencemos! Bienvenidos a History Gamer, el épico canal que siempre tuvo razón. Doomguy es Doom Slayer. Muy pronto la historia de Doom Eternal, papus. Besitos. Después de que el primer día de investigación fuera un total éxito, todos los soldados colgarían sus armas para ir a comer. Su jornada había terminado.
Sin embargo, el encargado de la instalación en Io decidiría darle un buen descanso a Doomguy, el mejor de todos, enviándole a relajarse a un complejo habitacional lejos de la base con servicios de lujo. Así que inconforme, pues él prefería quedarse con sus hombres, pero entendiendo que los experimentos por ese día habían terminado, el Marine saldría de la instalación a pie, obedeciendo la orden y decidiendo caminar por esta extensa planicie, observando a través de su máscara las numerosas montañas volcánicas de Io. Extrañamente, mientras tanto, la nave de suministro de la UAC llegaría a la base mucho antes de lo que estaba previsto por la corporación, y se veía inusualmente más grande en los radares de proximidad. Algo extraño, pero no inexplicable. Así que rápidamente el personal saldría al campo de aterrizaje a recibir la nave, descubriendo la terrible verdad. Lo que había arribado a la estación era en realidad una nave biomecánica del infierno mismo, construida de acero, piedra, carne, corrupción y muerte. De pronto, la compuerta de la nave se abriría lentamente, desatando una lluvia de demonios sobre la estación. Rápidamente, la infantería se organizaría para resistir, utilizando todo el entrenamiento que habían obtenido de Doomguy, logrando hacer frente a este ataque y resistir de forma admirable. Lamentablemente, en medio de la batalla, un anillo de 7 portales sería abierto en la estación, dando comienzo a una invasión 100 veces mayor. Durante una larga hora de combate, los aceleradores cuánticos de la UAC lograrían cerrar 6 de las puertas, pero sería inútil. Las fuerzas demoníacas eran innumerables. Las garras y disparos de plasma llovían por todos lados, llenando el piso de cuerpos, fluidos y órganos. Malditos, eran más fuertes que nunca, y a pesar de que los soldados se aferrarían a sus armas, luchando con todas sus fuerzas y potenciando sus trajes, todo estaba perdido, pues comenzarían a temer mientras verían a sus compañeros muertos y a otros ser zombificados atacando a su propio escuadrón. El infierno jamás había enfrentado una defensa humana tan preparada, pero a pesar de esto, y tras una batalla encarnizada, el último hombre sería desmembrado. Mierda. Lejos de allí, Doomguy se encontraba descansando, pero de pronto sería atacado por un imp, y al lograr arrancar su quijada con sus propias manos, se apresuraría a regresar a la base, pues no había forma de que este demonio escapara de su altamente entrenado equipo. Al llegar, él vería la enorme nave sobrevolando las instalaciones, notando que se parecía a la perdida base de Deimos, por lo que entendería que los demonios habían utilizado las instalaciones de la UAC para construir esta estructura, atacando Io, ya que sabían que él se encontraba allí. En verdad, estos malditos demonios lo odiaban y querían destruirlo a como diera lugar. Al entrar, él encontraría a todos sus hombres muertos. No estaba allí cuando sucedió para morir con ellos, pero se vengaría a como diera lugar, por lo que martillaría su arma ingresando a los laboratorios experimentales de la base para entender qué había pasado. Los soldados zombificados eran más letales debido al entrenamiento que él les había dado, por lo que se lamentaría mientras les arrebataba la vida. Ya no eran más sus hombres. Afortunadamente la instalación contaba con municiones bélicas con las que el Marine lograría avanzar eliminando a los cerdos demonios, utilizando además su super escopeta, que contaba con un gancho que le acercaba a los enemigos para destrozarlos, y llegando a la cámara del portal donde lograría comunicarse con el gobierno terrestre, informando de la situación. Ellos, temiendo que el único prototipo de acelerador cuántico fuese destruido o incluso utilizado de alguna forma demoníaca contra la Tierra, le pedirían al soldado resguardarlo el tiempo suficiente para que ellos enviaran refuerzos. Sin embargo, el soldado escucharía del otro lado del portal aullares y maquinaria trabajando, por lo que entendería que debía de cruzar para detener al demonio que mantenía abierto el portal antes de que fuera demasiado tarde, justo como lo había hecho en la Tierra. El maldito acelerador cuántico era inútil. La solución contra estas bestias se encontraba en la violencia. Al colgar con sus superiores y sin temor, Doomguy cruzaría sin dudar, avanzando en los pasillos del infierno. Pero esta vez el tártaro se encontraba lleno de trampas, listo para la llegada del Marine.
Los demonios eran más agresivos y fuertes. Archivils, cacodemons, almas perdidas, espectros y varones del infierno. Pero ni así lograrían detener a este depredador desencadenado, quien sin bajar la mirada y sosteniendo la pata de su amiga Daisy, arremetería contra las bestias, lleno de odio y fuerza bruta. Carajo, vean todas estas vísceras volar. Lo merecían. A su paso, Doomguy lograría liberar a algunos de sus hombres que habían sido capturados y torturados, apoyándose de ellos para lograr llegar finalmente con el origen de todo. Nuevamente, el icono del pecado, quien resultaría haber resucitado al consumir las almas de los hombres que Doomguy había dejado en su reino, cuando fue extraído en la invasión en la Tierra. Los infelices demonios no desaprovechaban ninguna oportunidad, pues esta criatura había engendrado a miles de demonios, utilizando la tecnología de Deimos que había permanecido en el infierno para desarrollar su nave y planear esta invasión sobre Io, sabiendo que Doomguy se encontraba allí. Esta vez era todo o nada, por lo que los soldados comenzarían a disparar contra la gran bestia, quien comenzaría a engendrar demonios, a lanzar cubos de desove. La BFG sería indispensable para diezmar a las huestes. Además, un rifle láser desencadenaría un brutal daño sobre esta cabeza de cabra nauseabunda. Como un perro salvaje, el Marine gritaría el nombre de Daisy, mientras esta bestia era derrotada nuevamente. Pero esta vez, para siempre, dejándola inerte en lo alto del abismo, condenada a quedar suspendida sobre un agujero sin fin, en el infierno, por toda la eternidad. Repentinamente todo quedaría silencioso, y en el corazón del escupidor de demonios, una luz azul revelaría el camino de vuelta a Io, por lo que Doomguy guiaría a los pocos sobrevivientes a la luna, viendo al portal ser cerrado a sus espaldas. Lo habían logrado. El infierno ya no podía abrir portales a nuestra dimensión. Pronto Doomguy informaría a los refuerzos que regresaran a casa, pues la investigación en Io era pérdida total. Ahora sabía que no había máquina capaz de detener los portales, pues a cualquier amenaza de los demonios, la solución estaba en atacar y eliminar sin detenerse. Tras lo cual todos tomarían una nave para regresar a casa tras tanto. Ahora solamente quedaban los demonios que aún permanecían dentro de los pasillos abandonados de Phobos en Marte. Pero habían sido abandonados, nada que un ataque masivo no pudiera solucionar. Sin embargo, en su mente, Doomguy no se sentiría satisfecho, pues en la nave continuaría viendo la pata de Daisy. Maldita sea, en el fondo lo sabía. Esto no había terminado. Nunca será suficiente sangre. Nunca será suficiente dolor. Nunca estará mi apetito satisfecho. ¿Qué pasa, gamers? Yo soy Roax. Demos inicio a Doom en este maratón. Ya habíamos hecho esta historia, pero este video es una actualización que incluirá los niveles epílogo extra que se agregaron con el relanzamiento de Doom 64 que acompaña Doom Eternal, y los cuales conectan la saga clásica de nuestro Marine con el universo actual de Bethesda. Así que esta historia ya es oficial. Aquí abajo te dejaré la lista de reproducción actualizada para que los veas en orden y no te pierdas. Agradezco a todos los Marines que aparecen en pantalla por sus donaciones y el sustento que dan al canal. Los amo a todos. Finalmente te pido prepares tus vísceras para esta travesía de odio y guerra sin fin, lo que se conoce como un antes y un después, cuando Doomguy decidió permanecer en el infierno, en este camino de tormento perpetuo. Un título desarrollado y publicado por Midway Games para la Nintendo 64 en 1997. Acompáñame en la historia de Doom 64, versión 2020. ¡Comencemos! Bienvenidos a History Gamer, el épico canal que se volvió oficial. ¡Eliantres! ¿Lo ven? Yo tenía razón.
Tras acabar con todos los demonios en la luna de Júpiter Io, Doomguy regresaría a la Tierra junto con todos los soldados que él había rescatado del infierno, los cuales inmediatamente se reunirían con sus familias, una grata recompensa tras aquella pesadilla. Pero el héroe sería condenado a la total soledad, el precio de encontrarse con el mal puro que le había arrebatado todo lo que él amaba en esta vida. Daisy. Pero ¿qué diablos podría haber hecho de cualquier modo? Había salvado muchos inocentes al evitar la invasión a su tierra, humanos que regresarían poco a poco a la normalidad, sin conocer el verdadero rostro de su salvador, pues la realidad sobre todo lo acontecido sería ocultado de la luz pública por todos los líderes mundiales, clasificado y sellado. De cualquier modo, ¿quién creería que demonios sobrenaturales naturales habían cruzado nuestra dimensión? Absurdo, simple manipulación repugnante de los conspiranoicos fanáticos. Sin embargo, no todo había terminado. Los demonios aún acechaban dentro de los complejos abandonados de Phobos y Deimos, así que la UAC sería obligada a ocultar toda su mierda, financiando un ataque masivo a las lunas que eliminara a todos los demonios restantes, para evitar cualquier riesgo existente para nuestro planeta. El bombardeo sería un total éxito. La superficie de las lunas se inundarían con radiación extrema y los escáneres se vaciarían de un momento a otro. No había ninguna señal de vida y la Tierra finalmente se sintió en paz. Tras pasar un tiempo en la Tierra, ese gran vacío en el corazón del Marine y todas las emociones negativas que le traería el recuerdo, poco a poco lo convertirían nuevamente en un hombre inestable y violento, aquel guerrero despiadado que su coneja había enterrado. Las pesadillas y secuelas, tras haber atravesado el infierno, serían cada vez más grandes. Maldad pura y nauseabunda. Estúpidos médicos militares, sus evaluaciones y recomendaciones serían de poca ayuda. Al final, ¿qué importaba? Los demonios vivirían para siempre en su mente. Por su parte, la política planetaria sería lo bastante clara. Una cuarentena total sería aplicada a toda la órbita en Marte, debido a los niveles apocalípticos de radiación que aniquilarían cualquier ser vivo que se acercara. Además, todos los experimentos relacionados con la transportación de materia serían prohibidos por las leyes. ¿Sabías que contamos con más de 1000 alarmas desplegadas en toda la ciudad de Quilmes? Desde la aplicación de Todos los experimentos relacionados con la transportación de materia serían prohibidos por las leyes humanas, mientras que los escáneres en las lunas de Marte poco a poco quedarían inservibles y la humanidad dejaría atrás todo este oscuro capítulo en su historia, abandonando las instalaciones que alguna vez habían representado la cumbre de la tecnología humana.
El tiempo pasaría y la cuarentena sería respetada mientras que la radiación poco a poco se disiparía en lo inmenso del espacio, hasta que un día un satélite de transmisión abandonado tras años de uso y que orbitaba a la deriva pasaría cerca del planeta rojo. Extrañamente el astro de alguna forma irradiaba una poderosa energía que reactivaría el sistema del satélite, por lo que comenzaría a transmitir a la Tierra, revelando la terrible verdad. Desde los oscuros pasillos de las instalaciones en Marte, una poderosa entidad había sobrevivido al ataque y se había logrado ocultar de los escáneres dados los altos niveles de radiación. En su débil estado, aprovechó el tiempo para convertir sistemáticamente todos los cadáveres y piel muerta en tejido corrupto infernal vivo. El infierno había vuelto. Así que conociendo lo acontecido en la luna de Júpiter Io y temiendo que se repitiera el escenario y los demonios desarrollaran naves para invadir la Tierra a falta de sus portales, el gobierno volvería a llamar a Doomguy como asesor, quien simplemente les informaría que debían de eliminar uno a uno a estos malditos. No había más solución que la violencia, por lo que se ofrecería ir solo y hacer el maldito trabajo de una vez por todas, una reacción sorpresiva, pues ya no le importaba nada en la Tierra. Sin embargo, los líderes se negarían a enviarlo solo, pues los análisis habían revelado que los demonios resucitados habían regresado más fuertes y crueles, pues la radiación de alguna forma había causado muchas mutaciones en sus cuerpos, por lo que le asignarían un escuadrón de élite, con una única y clara misión: exterminación sin misericordia. No debían de dejar nada vivo, pues sin saberlo ellos, la UAC se había interesado por los altos niveles de energía que provenían del astro, algo que resolvería los problemas energéticos en la Tierra. Así que ellos serían enviados en una nave rápida y pequeña, pero Doomguy en su camino decidiría no involucrarse con sus hombres, pues de cualquier modo estaban condenados. Él solamente vería la pata de Daisy, comenzando a aceptar que esto era para lo que había nacido, su razón de existir: eliminar a todos los demonios que amenazaran su universo, el legado de su familia, salvar a la raza humana. No había nada más importante. Al aterrizar y viéndolos como un estorbo para un fin mayor, dejaría todo su escuadrón ser masacrado por los demonios, mientras él esperaba de rodillas atrás, sosteniendo su escopeta. Y cuando el último hombre había caído, Doomguy cortaría su arma, dejando caer el último recuerdo de su amiga al suelo, aceptando su destino. Un nuevo ser había nacido, impenetrable e inflexible, una bestia desencadenada que haría temblar las profundidades, el odio hecho hombre. Mierda, Doomslayer. Su traje le haría resistir la radiación residual de la estación, mientras trozos de carne irradiada salpicaban su armadura. A pesar de que los demonios habían sido modificados, mucho más bestiales y resistentes, producto de la radiación y maldad pura y demoníaca, no lograrían hacerle frente a este hombre sediento de sangre, quien buscaría incansablemente a la madre demonio, la entidad que había resucitado a los demonios, quien para su sorpresa había logrado reactivar el portal de la estación, escapando al infierno, al enterarse que el soldado estaba atacando a sus huestes. Esto le llevaría a enfrentarse contra varones, caballeros del infierno, incluso un maldito Cyber Demon que resguardaba la entrada al portal. Pero al acabar con ellos, entraría sin pensar a las profundidades, con un grito que sería escuchado por todos los demonios. Al llegar sería recibido inmediatamente por Mancubus, reconociendo el cielo rojo mientras los demonios comenzaban a aparecer como ratas rabiosas. Sorpresivamente, en una especie de castillo infernal, él encontraría una ancestral arma llamada Unmaker, una extraña arma de disparo creada y desechada después por los humanos en el primer ataque del infierno a Marte. Sorpresivamente, al tomarla, el arma se cargaría con la esencia de lo que parecían ser las almas de las personas muertas que iban a parar al infierno. Y sin entender bien lo que estaba pasando, él aprovecharía el arma haciendo añicos a sus enemigos, pero quedando muy mal herido tras la larga batalla, pues a pesar de todo, él seguía siendo un humano. Afortunadamente su odio lo llevaría ante la madre demonio, quien al verlo debilitado se burlaría de él, pero sin subestimarlo, invocaría demonios que culminaran su trabajo.
La batalla iniciaría. Los demonios mutados y agresivos llegarían protegiendo a su madre, incluso aragnotrones, pero el soldado lograría esquivar la mayoría de los ataques, contraatacando con ráfagas de energía que lloverían por todos lados. Y cuando la batalla parecía haber terminado, del centro de la habitación surgiría la madre, la entidad más poderosa que cualquier mortal hubiese enfrentado, que lo atacaría con estelas de llamas que nuevamente herirían bastante a Doomguy. Mierda, si perdía, nuestro mundo estaba acabado, pero el caminante del infierno no daría ningún paso atrás, tomando sus poderosas armas y atacando con todo el arsenal. Destroza y desgarra serían las palabras que repetiría hasta el cansancio, mientras hacía que las bestias tragaran sus entrañas. La batalla más larga que jamás hubiera tenido, pero este maldito ser terminaría explotando frente a sus agotados ojos, por lo que con su escopeta treparía encima de la carne amorfa de la madre, volándole la tapa de los sesos. Y los demonios escaparían despavoridos. Habían conocido el miedo. La muerte de la madre de todos los demonios ocasionaría que la radio del soldado recibiera una señal de la Tierra, donde escucharía que lo había logrado. No había más demonios en Marte o sus lunas. Sin embargo, él destrozaría su radio, haciéndoles pensar que había muerto, por lo que procedería a destruir el portal y la conexión del infierno con nuestro universo, decidiendo permanecer allí, destrozando y desgarrando. Un camino de tormento perpetuo, pagando el precio de absolución de la UAC. Pero tras esta fatídica decisión, Doomguy se encontraría con que Resucitadora, la hermana de la madre demonio, buscaba venganza, por lo que iniciaría una campaña para derrotarle. El cansancio que él sentiría sería insoportable, pero la rabia de su corazón sería su pilar para continuar. Esta última batalla sacaría lo peor y más bestial del soldado, en un gran enfrentamiento que acabaría con Resucitadora. Así que con sus últimas fuerzas, ella utilizaría toda su fuerza vital, sacrificándose, pero logrando transportar al aniquilador a un punto lejano del tiempo, el espacio y la realidad, esperando que quedara solo y herido, condenado a morir finalmente. Ay. Sin embargo, Doomguy llegaría a lo que parecía ser un valle, aferrándose a la vida a pesar de sus heridas, enojado, impaciente y salvaje. Mierda, este hombre se había quebrado totalmente. De pronto, una especie de guardias con armaduras blancas lo encontrarían, viendo sus terribles heridas, pero sorprendidos de su fuerza, decidirían llevarlo con sus superiores. We found him in the valley, just outside the castle walls. He was badly wounded and wearing this. Guts. Huge guts. Kill them. Must kill them all. He has fight in him yet, In spite of his injuries. send him to the arena. Let him be judged like the others. You'll make a fine addition to the front lines, Drake. The demons! They are everywhere. Must kill them all! Dress his wounds and bring him to us. I want to know more about the others he speaks of. Yes, here.